Forzaban a sus mujeres a trabajar en el campo como si fueran esclavas. No obstante, éstas no disminuían en número. Cuando el rey y sus funcionarios se dieron cuenta de que aumentaban constantemente, celebraron consulta para obligarlos a cumplir una cierta cantidad de labor cada día. Trataban de someterlos mediante duro trabajo y se enfurecían porque no podían lograr que su número disminuyera ni podían tampoco destruir su espíritu independiente. Y puesto que no pudieron cumplir sus propósitos, endurecieron sus corazones para avanzar un poco más. El rey ordenó que se diera muerte a los hijos varones tan pronto como nacieran. Satanás estaba detrás de todo esto. Sabía que surgiría un libertador entre los hebreos, que los rescataría de la opresión. Creyó que si podía inducir al rey a destruir a los niños varones, el propósito de Dios se malograría. Pero las mujeres temían a Dios y no cumplieron la orden del rey de Egipto. Por el contrario, dejaron con vida a los niños varones. Estas mujeres no se atrevieron a dar muerte a los niños hebreos, y porque no obedecieron el mandamiento del rey, el Señor les dio prosperidad. Cuando éste se enteró de que su orden no había sido obedecida, se enojó muchísimo. Entonces le dio a ésta un carácter más definido y más amplio. Encargó a todo su pueblo que mantuviera estricta vigilancia y dijo: echad al río a todo hijo que nazca y a todo hijo o toda hija a preservar la vida. Cuando este cruel decreto estaba en plena vigencia, nació Moisés. Su madre lo ocultó tanto como pudo, ya que no disponía de ningún medio de protección. Entonces preparó una barquilla con juncos y la calafateó con asfalto y brea, para que el agua no penetrara, y la puso a la orilla del río mientras su hermana permanecía por las inmediaciones, aparentando indiferencia. Ella observaba ansiosamente, sin embargo, para ver qué ocurría con su hermanito. Los ángeles también estaban vigilando para que ningún mal sobreviniera al desamparado niño que había sido encomendado al cuidado de Dios por una madre afectuosa mediante fervientes oraciones mezcladas con lágrimas. Estos ángeles dirigieron las pisadas de la hija de Faraón hacia el río, justamente al sitio donde yacía el pequeño e inocente extranjero. A esta le llamó la atención esa pequeña barquilla y ordenó a una de sus damas de compañía que se la trajera. Cuando levantaron la tapa de esa barquilla, construida en forma tan singular, vieron un hermoso bebé, y he aquí que el niño lloraba, y tuvo compasión de él. Se dio cuenta de que una tierna madre hebrea había recurrido a este medio tan especial para preservar la vida de su tan amado bebé, y decidió al instante adoptarlo como su hijo. La hermana de Moisés se adelantó inmediatamente para preguntar: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Con alegría se apresuró la hermana a buscar a su madre para comunicarle las buenas nuevas y conducirla apresuradamente a la presencia de la hija de Faraón. Ésta le encargó que criara a su propio hijo, por lo que le pagaría generosamente. Con gratitud, la madre se dedicó a su feliz tarea, pero ahora con seguridad. Creía que Dios había preservado la vida de su hijo. Fielmente aprovechó la preciosa oportunidad de educarlo para que fuera útil en la vida. Fue más exigente en su instrucción que con cualquiera de sus otros hijos, porque tenía confianza de que se lo había preservado para que realizara una gran tarea. Gracias a sus fieles enseñanzas, introdujo en su joven mente el temor de Dios y el amor a la verdad y a la justicia. No limitó sus esfuerzos a esto, sino que oró fervorosamente para que Dios preservara a su hijo de toda influencia corrupta. Le enseñó a postrarse y adorar a Dios, al Dios viviente, al único que podía oírlo y ayudarle en cualquier emergencia.
trató de impresionar su mente con el carácter pecaminoso de la idolatría. Sabía que pronto se lo separaría de su presencia y se lo entregaría a su regia madre adoptiva, y que entonces lo rodearía influencias calculadas para que perdiera su fe en la existencia del Creador de los cielos y la tierra. Las instrucciones que recibió de sus padres eran de tal carácter que fortificaron su mente y lo libraron de la vanagloria y la corrupción del pecado, y de caer en el orgullo en medio del esplendor y la extravagancia de la corte. Tenía una mente aguda y un corazón comprensivo que nunca olvidó las piadosas impresiones que recibió de su infancia. Su madre lo preservó tanto como pudo, pero tenía la obligación de separarse de él cuando se acercó a los 12 años, y entonces se convirtió en el hijo de la hija de Faraón. Satanás fue derrotado en esto. Al inducir al rey para que destruyera a los niños varones, creyó desbaratar los propósitos de Dios y destruir al que el Señor suscitaría para que librara a su pueblo. Pero ese mismo decreto, mediante el cual se condenaba a muerte a los niños hebreos, fue el medio que empleó el Altísimo para ubicar a Moisés en el seno de la familia real, donde gozaría de ventajas para convertirse en un hombre erudito y eminentemente calificado, para conducir a su pueblo y sacarlo de Egipto. Faraón esperaba exaltar a su nieto adoptivo, pues quería ubicarlo en el trono. Lo educó para que capitaneara los ejércitos de Egipto y los dirigiera en la batalla. Moisés llegó a ser sumamente favorecido en la corte de Faraón y se lo honró porque manifestó una pericia y una sabiduría superiores en el arte de la guerra. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7:22. Los egipcios consideraban que Moisés era un personaje notable. Preparación especial para dirigir. Hubo ángeles que instruyeron a Moisés en el sentido de que Dios lo había elegido para librar a los hijos de Israel. A los dirigentes del pueblo de Dios también se les informó, por medio de los ángeles, que el momento de su liberación se estaba acercando y que Moisés era el hombre que Dios usaría para llevar a cabo esta tarea. Este creyó que los hijos de Israel serían librados por medio de una guerra y que él se pondría frente de las huestes hebreas para dirigir la batalla contra los ejércitos de Egipto y librar a sus hermanos del yugo de opresión. Al tener esto en vista, Moisés dominaba sus afectos para que no lo ligaran demasiado a su madre adoptiva y a Faraón, no fuera que estos sentimientos le impidieran hacer la voluntad de Dios. El Señor preservó a Moisés del daño que podrían haberle causado las influencias corruptoras que lo rodeaban. Los principios de verdad recibidos en su infancia por parte de sus padres piadosos nunca cayeron en el olvido. Y cuando más necesitaba protección de las influencias corruptoras de la vida de la corte, las lecciones de su infancia rindieron su fruto. El temor de Dios estaba siendo siempre delante de él, y tan grande era el amor por sus hermanos y su respeto por la fe hebrea, que nunca ocultó su parentesco, ni siquiera por el honor de ser considerado heredero de la familia real. Cuando ya tenía 40 años, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio, y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. El Señor dirigió su camino y encontró hogar en casa de Jetro,
un hombre que honraba a Dios. Era pastor y también sacerdote de Madián. Sus hijas pastoreaban sus ganados. Pero muy pronto las manadas de Jetro quedaron a cargo de Moisés, quien se casó con una de las hijas de éste, y permaneció en Madián durante 40 años. Moisés se precipitó al matar al egipcio. Suponía que el pueblo de Israel entendía que él había sido suscitado por la especial providencia de Dios para librarlo. Pero el Señor no intentaba librar a los hijos de Israel mediante el arte de la guerra, según creía Moisés, sino mediante su propio poder, para que la gloria fuera solamente suya. Dios usó, sin embargo, la acción de Moisés al dar muerte al egipcio para cumplir sus propósitos. En su providencia, el Señor lo puso en el seno de la familia real de Egipto, donde recibió una educación cabal. No obstante, no estaba preparado todavía para que Dios le confiara la gran tarea para la cual lo había llamado. No podía dejar abruptamente la corte del rey ni las comodidades que se le habían otorgado como nieto del monarca para llevar a cabo la tarea especial que el Señor le había asignado. Debía tener oportunidad de adquirir experiencia en la escuela de la adversidad y de la pobreza y ser educado en ella. Mientras vivía en el exilio, el Señor envió a sus ángeles para que lo instruyeran especialmente con respecto al futuro. Allí aprendió más plenamente las grandes lecciones del dominio propio y la humildad. Pastoreó las manadas de Jetro, y mientras llevaba a cabo sus humildes deberes como pastor, el Señor lo estaba preparando para que se convirtiera en el pastor espiritual de sus ovejas, es a saber, el pueblo de Israel. Mientras Moisés conducía su manada en el desierto y se aproximaba al monte de Dios, es decir, a Horeb, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido por angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha que fluye leche y miel. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Había llegado el momento cuando Dios trocaría el báculo del pastor por la vara de Dios, a la cual haría poderosa para el cumplimiento de señales y maravillas, para librar a su pueblo de la opresión y para preservarlos cuando fuesen perseguidos por el enemigo. Moisés aceptó llevar a cabo la misión. Primero visitó a su suegro con el fin de obtener su consentimiento para regresar con su familia a Egipto. No se atrevió a compartir con Jetro el mensaje que tenía para Faraón, por temor a que no estuviera dispuesto a permitir que su esposa y sus hijos lo acompañaran en su misión tan peligrosa. El Señor lo fortaleció y disipó sus temores al decirle: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte.